Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Este es su programa de Educación al Día que se emite todas las noches 7:30 con repetición a las 12 del mediodía siguiente por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Hemos asistido a dos eventos importantes en Adidas. Uno, un seminario de prensa y comunicaciones de Adidas liderado por la compañera Adidas Yasmín Morales, con la asistencia de más o menos 100 dirigentes de todo el departamento, con importantes charlas, capacitaciones y cuestionamientos sobre el qué hacer en materia de comunicaciones desde las organizaciones sindicales, llámese sus directivas, los sindicatos filiales. Muy importante entonces la voluntad que tienen los maestros para seguir comunicando, luchando y sirviendo. De igual manera hemos asistido a una reunión de veedores de salud donde se han analizado los principales problemas que hoy tienen los maestros de Antioquia y Chocó, que son de la región 8, en materia de prestación del servicio médico, buscando alternativas junto con el prestador Subimédica Red Vital para mejorar la atención en salud. Pero también tenemos aquí un audio que se envió, una entrevista que hicieran a quienes habla Omar Arango Jiménez para el municipio de Zaragoza. Escuchemos. Bueno, nos encontramos con Omar Arango Jiménez, miembro de nuestra FECODE. A continuación se dirige a todo el gremio de Zaragoza. Bueno, muchas gracias, Carlos Bedoya. Un saludo cordial a usted, a los compañeros de sus directivas, mi compañero querido Petro, al amigo Pacho Pérez, a Humberto, a todos. Un saludo fraternal a todo el magisterio de Zaragoza. A usted felicitaciones por esa disciplina con que afronta las tareas. Lo hemos visto disciplinado y aprendiendo mucho en ese seminario de prensa. Queremos decirles que sí, en el Comité Ejecutivo de FECODE pues hemos llegado a la tesorería. Es un cargo de mucha responsabilidad y no seremos inferiores a ese reto. Pero junto con el Comité Ejecutivo de FECODE venimos haciendo la tarea de exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno anterior y que no los quiso cumplir. Vamos a sacar adelante todas esas cosas pendientes, esos asuntos pendientes, y para ello acordamos con el ministro de Educación el pasado 14 de septiembre, que nos reunimos, acordamos avanzar en la comisión de alto nivel para sacar adelante la propuesta de la reforma del sistema constitucional al sistema general de participación, en una comisión tripartita para materializar la propuesta de estatuto docente, otra comisión que tiene que ver con los derechos humanos y atención a los educadores amenazados y desplazados, también para resolver el problema de salud, un problema crucial. Fíjense que acá estamos en Adidas, está reunido a esta hora también el comité de veeduría departamental, viendo los problemas, porque precisamente ha habido paros en varios sitios por el tema de la salud, y nosotros hemos dicho que habrá que hacer un paro nacional si siguen los problemas, porque la FIDU previsora no viene vigilando los contratos como lo debe hacer. Nosotros seguimos adelante preparando varias tareas, varios eventos. El de la Asamblea General Federal, que ya no va a ser en septiembre, esa la estaremos realizando posiblemente en noviembre, pero antes de terminar el año vamos a tener la Asamblea Federal. Vamos a realizar el tercer Congreso Pedagógico, ya ese sí lo tenemos propuesto, está todo a manera de propuesta, no hay nada definido, pero hay propuestas para hacerlo el año entrante. Y junto con la Asamblea Federal haríamos la conmemoración de los 40 años de la realización del movimiento pedagógico, los 40 años del movimiento pedagógico. Esos, al igual que las elecciones, están diseñadas para realizarlas antes de terminar el primer semestre del año entrante. Todas estas fechas, estos eventos, les estaremos dando a conocer a través de circulares. Llamamos al magisterio a enviar propuestas
para el Congreso Pedagógico a enviar propuestas sobre estatuto docente y también vamos a hacer una reforma estatutaria de FECODE. Esperamos propuestas. Muchas gracias. Bueno, Omar, la otra pregunta recurrente con los compañeros es si efectivamente va a haber estatuto docente nuevo o es un mito. Esa es la pregunta del millón. Todo depende de nosotros. Estamos estructurando la propuesta que hace 13 años tenemos, la que surgió en el Congreso de Paipa y luego en el Congreso de Medellín. La estamos mejorando para presentarla al Congreso de la República y ojalá debe haber una propuesta de estatuto docente. Ya los hermanos indígenas van avanzando. Tienen avanzado el 90% del trabajo, los educadores afro, raizales, palenqueros ya también tienen protocolizado el estatuto docente, nos falta el sector mayoritario y esperamos propuestas por parte de ustedes, de las bases, para presentar una propuesta de estatuto docente. Ojalá lográramos un estatuto docente único, pero va a ser difícil, pero lo vamos a hacer. Bueno, finalmente un mensaje para todo el gremio zaragozano. No, que los quiero mucho, de verdad que sí, Omar Arango Jiménez, sin el magisterio de Zaragoza no podría respirar ni existir. Los quiero mucho, es un magisterio aguerrido, fraterno, muy bacano y tengo que ir allá. Un abrazo a todos. Bueno, gracias Omar, nos vemos. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Escuchemos a Diógenes Orjuela, dirigente de la CUT Nacional, hablando de los 7 componentes de la agenda laboral que se presentaron por parte de las centrales obreras al gobierno nacional. Los 7 componentes de la agenda laboral que hemos presentado las centrales obreras al gobierno del presidente Gustavo Petro. Primera, Estatuto del Trabajo. Eliminación de la tercerización y las formas abusivas de contratación, plenas garantías para la libertad sindical, negociación colectiva efectiva para todos los trabajadores del país, o eliminación de la violencia antisindical, inspección laboral efectiva, rápida y oportuna, las garantías laborales y eliminación de la discriminación para la mujer trabajadora. Con este paquete es que vamos a ir a discutir con el gobierno y los empresarios la gran reforma laboral que se le anuncia al país. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Este es su programa Educación al Día que se emite toda la noche 7:30 con repetición a las 12 del mediodía siguiente por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Escuchemos a analistas, dirigentes políticos, académicos sobre la reforma tributaria. Pues por supuesto que este ha sido un tema y un debate bien discutido a nivel nacional. Desde el 8 de agosto que presentamos la reforma tributaria hasta el día de hoy hemos tenido un sinnúmero de debates a los que hemos asistido a todos, hemos escuchado atentamente a todos los sectores, a todos los gremios, a los sindicatos. Yo he venido ya 2 veces a la CUT a presentarle la propuesta tanto al comité directivo como también una reunión con las regionales, entre otras, y pues digamos es para mí un orgullo estar aquí porque, como les he dicho en cada una de esas reuniones, creo que no estaríamos aquí ni presentando esta reforma si no se hubiera dado la dirección de la CUT y de los sindicatos en los paros que se hicieron en 2019 y en 2021, por lo cual fueron como la base fundamental de la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones del pasado 19 de junio. Y en segundo lugar, pues saludar por supuesto a muchas caras conocidas. Obviamente es un debate muy equilibrado,
pero pues aquí estamos en función de explicar y de debatir y por supuesto de contraargumentar lo que se ha planteado en las redes sociales y demás lugares sobre la reforma tributaria. Muchos de esos argumentos que voy a intentar, tanto en la presentación como en las respuestas, intentar argumentar, pero aviso de una vez que no es porque quiera irme o quiera huir, sino porque tengo realmente una reunión a las 11 de la mañana muy importante, a las 10:30 yo tengo que irme, entonces voy a intentar yo hacer una presentación bastante corta para poder escuchar lo que puedan decir Miguel y Aurelio. Entonces, si quieres, por la grande ahí. No, ya lo está compartiendo mi bueno, compañero. listo. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir de esta reforma tributaria es que, a diferencia de todas las anteriores que se presentaron en los distintos gobiernos, por lo menos desde 1990, esta es una reforma realmente progresiva y estructural. Y consideramos que es así por dos motivos. Uno, porque contribuye a reducir la desigualdad, y por eso el primer aspecto que intenta, digamos, contribuir es para la igualdad. El primer objetivo es la igualdad y el segundo objetivo es la justicia social. Y es una reforma estructural porque en vez de dedicarse a resolver la sostenibilidad de la deuda, es una reforma dedicada a saldar la deuda social histórica que tiene el país, el Estado colombiano, con la población más vulnerable. En ese sentido, nosotros consideramos que la reforma contribuye, como ahí bien dice, a la equidad, la progresividad y la eficiencia, en la implementación de medidas dirigidas principalmente a fortalecer la tributación de las personas de más altos ingresos. Segundo, robustecer los ingresos del Estado. Y tercero, luchar contra la evasión y el abuso, la elusión, entre otros. Y además también se dictan algunas medidas para el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente, como ustedes bien saben, los impuestos que están asociados a este aspecto. Siguiente. Nosotros partimos además de un contexto que yo no lo puse aquí en esta presentación, pero que es importante, un contexto en general de desaceleración económica, digamos por dos motivos. Uno, por un rebote del Producto Interno Bruto que se dio después de una caída muy fuerte, muy intensa la pandemia, pero que después en el 2021 y 2022 el Producto Interno Bruto se recuperó considerablemente, dadas las políticas monetarias y fiscales aplicadas en el país, e inclusive otros aspectos como por ejemplo también el subsidio a la gasolina, y otros aspectos que han mencionado algunos economistas dependientes que hablan, por ejemplo, del ingreso de WOM al mercado de telecomunicaciones, entre muchos otros factores contribuyeron a que Colombia haya tenido un rebote inclusive mucho mayor al que se dio en otros países, digamos, de economías semejantes. Pero esta recuperación ya está mostrando serios signos de desgaste, desaceleración, y lo que se proyecta es que para el próximo año, según las proyecciones que se han hecho desde el Ministerio, es que el crecimiento sea de 1.8 para 2023. Es decir, es un frenazo en el crecimiento económico. Esto tanto por las cuestiones, digamos, de la senda de crecimiento que se venía dando previo a la pandemia, pero sobre todo por un contexto internacional en donde cada vez más son mayores los pronósticos de una crisis financiera global. Lo que, digamos, hay un indicador muy utilizado en la ciencia económica hoy en día que predice las crisis económicas, que es la inversión de la curva de rendimiento, que es cuando las curvas de rendimiento de corto y de largo plazo se invierten. Es decir, las curvas el rendimiento de corto plazo es mucho mayor al rendimiento de largo plazo. Y eso hace que las curvas se inviertan, y cuando esas curvas se invierten, eso es un pronóstico de que en los próximos meses va a haber una crisis financiera. De hecho, Estados Unidos ya lleva 2 trimestres con crecimiento negativo, lo que indica que teóricamente ya, digamos, está entrando una recesión económica, y eso tiene impactos, por supuesto, en todos los países. Yo inclusive he comentado que la crisis que se viene en el mundo es una crisis que tiene tintes o características semejantes a la estanflación de los años 70, junto con una crisis financiera global parecida a la de los años 2008.
del año 2008, lo que implica que esto va a tener efectos significativos sobre las economías periféricas como Colombia, que es dependiente de los flujos de capital, que es dependiente de las decisiones de los países centrales, sobre todo de la política monetaria, y eso por supuesto está teniendo efectos en la economía colombiana, que como ustedes bien saben, el Banco de la República, para intentar corregir el problema de la inflación, que viene también generado por fuerzas externas, sobre todo que está asociado con la guerra de Ucrania, en donde, por ejemplo, Rusia produce el 80% de los fertilizantes en el mundo. Esto está generando un encarecimiento de los fertilizantes. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. El tema de los containers, el problema también ambiental en China. Han cerrado fábricas por el calor que hace en China, y esto ha tenido efectos en las cadenas de suministro y en los servicios de transporte, y han encarecido estos servicios, lo que ha generado también que haya un aumento de los costos a nivel internacional, y eso nos ha afectado considerablemente, además de digamos, lo que ya mencioné, del aumento de las tasas de interés, y esto es importante mencionarlo. La estrategia del Banco de la República, a mi parecer, es equivocada, en el sentido en que no ataca la inflación por su causa, que es justamente el aumento de los costos por parte de la oferta, e intenta corregirla es por parte de la demanda, provocando una recesión económica para que de esa forma se contraiga la demanda y por ende también los precios. Es decir, es una estrategia que no funciona, que no ha funcionado. De hecho, entre más suben las tasas de interés, los precios no han caído, sino que mantienen su senda de crecimiento. Y eso adicional, eso no está aquí, pero esto me parece importante mencionarlo, esto también está asociado con un aumento en el costo del endeudamiento. Ese aumento del costo de endeudamiento en Colombia, y se ha dado en gran parte del mundo, se manifiesta de muchísimas formas, principalmente con la prima de riesgo de los títulos del Tesoro colombiano, y también por el diferencial que hay entre los títulos del Tesoro colombiano con respecto a los títulos del Tesoro americano, que se mide por el ENVI, que es un índice que mide ese nivel, digamos, de diferencia que hay entre unos bonos y otros, y ha hecho que el endeudamiento sea mucho más costoso en Colombia. Hoy tenemos el endeudamiento más costoso de la historia del país, y eso hace que hacer el rodaje de la deuda, o el rollover, como se llama, de comprar títulos de deuda de corto plazo por títulos de deuda de largo plazo, y de esa forma ir, digamos, ampliando los plazos y reduciendo las tasas de interés, eso no sea posible hacerlo hoy con mucha facilidad, sino con un altísimo costo de endeudamiento. Y eso es algo peligroso para un país que es periférico y absolutamente dependiente de esos flujos de capital, en donde por un lado tiene un alto endeudamiento externo en dólares, ¿cierto? Y por el otro tiene un endeudamiento interno en títulos colombianos, en títulos en pesos colombianos, que son comprados por extranjeros. Y eso hace que haya una vulnerabilidad externa muy elevada de la economía colombiana, que se manifiesta no solo en el Estado, sino también en las empresas que se endeudaron en dólares a una tasa de cambio a 1.800, y ahora con una tasa de cambio a 4.500 está en una situación de una altísima fragilidad financiera. Y eso también, por supuesto, sucede con los bancos y otros sectores fundamentales y actores fundamentales de la economía. Entonces, en ese contexto es en el que se presenta la reforma. Con un contexto, además, ahora sí volvamos a la presentación, un contexto de una situación social bastante compleja. Nosotros tenemos una de las desigualdades más altas de América Latina, y una pobreza extrema también de las más altas de América Latina. La pandemia hizo que se haya, digamos, perdido un avance que se había dado, digamos, obviamente asociado al boom de los commodities, que comenzó más o menos en 2012 y fue casi que hasta 2014,
y todo ese boom, casi que en la pandemia, en un par de años, todo ese recorrido se perdió en términos de pobreza. Entonces vemos que hay un aumento de la pobreza generado por la pandemia, por el choque de la pandemia, y además Colombia hace parte de los países que tienen mayores índices de pobreza. Puede seguir. Ahí digamos, queda en evidencia cuál fue el aumento de la pobreza monetaria extrema, de la pobreza monetaria, que pasó, digamos, un aumento de casi 7 puntos porcentuales en el caso de la pobreza monetaria, y efectivamente hay una diferencia bastante grande en términos de pobreza. Y lo mismo sucede siguiente con el índice de Gini. Colombia tiene un índice de Gini, como ustedes bien saben, de los más altos del mundo. Llegó en la pandemia en el 2020 a 0,54 y se redujo en el 2021 a 0,523. Obviamente es también muy asociado a las políticas de transferencias monetarias, ¿sí? Que era una obligación por parte del gobierno anterior, que no fueron, digamos, en el tamaño esperado, pero que sí tuvieron un efecto por lo menos en compensar esas pérdidas. Y el coeficiente de Gini, por supuesto, Colombia es uno de los más altos en el 2020 con respecto a otros países de América Latina. Siguiente. Además tenemos otro problema fundamental de la estructura del sistema tributario de Colombia, en donde, como ustedes pueden ver ahí, la tasa efectiva de tributación, es decir, una relación entre la renta exenta y la renta líquida, ya sea, digamos, en términos de porcentajes o en términos de millones, es decir, en términos monetarios, vemos que efectivamente en el último 2% de la población, la tributación efectiva de las personas de más altos ingresos, de ese 2%, es casi que igual. Si se mide en términos de la tarifa efectiva de tributación, casi que igual que el 10% más pobre de Colombia. Y si se mira en términos de monetarios, ese 2% tributa más o menos casi como el 80% más, bueno, o el 80% más pobre. Digamos, el 80%, no es el 80% más pobre, sino el 80%. Es decir, tenemos un problema que en el último segmento, en el límite, en el margen de la tributación, las personas de más altos ingresos utilizan distintos mecanismos para evadir la tributación que deberían tener con respecto a sus ingresos. En ese punto hay una caída y eso es lo que esta reforma tributaria quiere corregir. Ese último segmento es lo que quiere corregir por medio del impuesto de personas naturales. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Siguiente. Además, tenemos otro problema en cuanto a, digamos, como el contexto en el que estamos. Tenemos un bajo nivel de tributación con respecto a los ingresos totales del gobierno general. Colombia, como ustedes ven ahí, tan solo recauda cerca del 20%. Comparado con los otros países es muy bajo, y en esto hay un debate internacional muy interesante de política fiscal, de política tributaria, y es que cada sociedad determina cuál es el tamaño del Estado que quiera tener, ¿sí? Y hay sociedades que por supuesto tienen unos niveles de tributación muy elevados, pero es porque ellos en su misma lógica democrática han definido que tienen unos altos niveles de tributación y a su vez tienen altos niveles de transferencias, ya sea, digamos, garantía de derechos en términos de educación, salud, trabajo, etcétera, etcétera. Y son países que además, que tienen alta tributación, como vamos a ver, yo creo que en las siguientes diapositivas, tienen una diferencia muy alta entre la desigualdad antes y después de impuestos. Estos países, por lo general, tienen una desigualdad de mercado mucho más baja que la de Colombia, pero además, después de los impuestos y los gastos que hace el Estado, la desigualdad se reduce aún más. En Colombia es uno de los pocos países en el mundo que la desigualdad antes y después de impuestos es casi la misma. Y con esta reforma tributaria, ahorita más adelante vamos a ver cómo se va a reducir esa desigualdad
después de impuestos, no contando los gastos, que esa es otra parte que es importante en la historia que ahorita voy a comentar. Entonces, bueno, podemos seguir ahí. Bueno, y además tenemos un problema que en rentas de personas naturales estamos muy lejos del promedio de la OCDE. Ahora sí, siguiente. Tenemos además, bueno, lo que ya les decía, unos ingresos tributarios del gobierno general relativamente no, bastante bajos con respecto al PIB. Siguiente, entonces esta reforma tributaria lo que busca es, digamos, por medio de cumplir 3 principios constitucionales, que es la progresividad, la equidad y la eficiencia. Se busca, como les decía, que este es un cambio de lenguaje fundamental de concepción de la política fiscal. No es una reforma para resolver el problema de la sostenibilidad de la deuda, porque, entre otras cosas, y esto lo quiero decir con todas las palabras, el ajuste de la regla fiscal, que es institucional, y que si quisiéramos cambiarlo habría que hacer cambios en la Constitución, y que esos cambios implicarían también mensajes hacia los mercados internacionales, hacia los inversionistas internacionales, y que haría parte también de un nuevo consenso de la sociedad. Hoy existe esa regla fiscal, y es obligación del Estado cumplirla. Si no la cumple, tiene también sanciones económicas y en la macroeconomía financiera. Esto está absolutamente estudiado, lo que sucede a un país periférico cuando incumple este tipo de cosas. Y si hoy ya tenemos un alto costo de endeudamiento, si eventualmente no se cumple la regla fiscal, tenemos un problema mucho mayor. Entonces es algo que institucionalmente existe, que tiene una esencia de una carga neoliberal, la tiene, por supuesto que sí, pero es algo que existe institucionalmente. Lo positivo, entre comillas, es que en el marco fiscal de mediano plazo de este año, la senda de corrección tanto del déficit primario como de corrección del nivel de la deuda se iba a dar inclusive sin necesidad de la reforma tributaria. Es decir, esta reforma tributaria no es, como se ha dicho, para saldar la deuda pública. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.